San Juan. Es una porción muy hermosa, capítulo 2, versículo 20 hasta el 29. San Juan, capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo 29. Primera epístola del apóstol Juan, primera carta que hace el apóstol, primera carta universal, capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo 29. Gloria sea al Señor. Amén. ¿La tienen ya lista? Gloria sea al Señor. Dice la Escritura, la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Él, en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Gloria sea al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy al meditar en ella, pedimos, Señor, que tú abres a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos, Señor, avanzar en tus caminos, sabiendo que tú vas delante nuestro, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Quiero que pensemos en esta noche, hermanos, acerca de el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Dice la Escritura en el profeta Joel, capítulo 2, derramaré de mi Espíritu sobre cada uno de vosotros. Derramaré de mi Espíritu. Es una promesa de bendición para cada uno de nosotros, para los que estamos en Él. La Escritura habla a través del profeta Joel diciendo a la tierra, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Vosotros, los hijos de Sión, dice: alegraos y gozaos. Y porque sabemos que de Dios viene la unción, y el derramar de su Espíritu trae unción a nuestras vidas. Dice la Escritura en el versículo 27 del capítulo 2 de Primera de Juan: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Quiero que pensemos, hermanos, cómo la vida del Espíritu se hace una realidad en el creyente. Necesitamos, en primer lugar, avanzar en la fe. Hemos hablado de tres aspectos, tres niveles importantes en la vida del cristiano: el nivel de la fe, el nivel de la unción y el nivel de la gloria. La unción viene cuando hay fe. La fe viene cuando recibimos a Cristo. La fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Ahora dice la Escritura, a través del libro de Habacuc, del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es una persona justa? Una persona justa es una persona que anda en los caminos del Señor. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la justicia viene por la fe. En Cristo somos justificados. En Cristo tenemos bendición. En Él podemos avanzar en la vida. Y para creer en el Señor necesitamos tener fe. Fe es entonces la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe. En Romanos capítulo 1, versículo 17, podemos leer esta porción muy hermosa que trae bendición a nuestra vida. Dice la Escritura: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 1:16, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo escribe también a la iglesia en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 11, podemos leer esta porción. También trae bendición a nuestras vidas. Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no va a traer a nuestra vida bendición, no va a traer a nuestra vida, digamos, libertad, pero la fe trae libertad. La fe trae bendición a nuestro ser. Qué bueno que todos podemos depender hoy de la fe. En Hebreos capítulo 10, vamos a leer una porción hermosa en Hebreos, y con este sustento bíblico podemos avanzar. En Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice la Escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos tienen fe aquí en esta noche? Gloria sea al Señor. Fe, entonces, es el cimiento del cristiano. Fe es la senda, fe es el camino. Fe trae a nuestro ser bendición. Cuando hay fe, entonces podemos entender que la mano de Dios empieza a manifestarse a nuestra vida. Dios traerá a nosotros y dará a nuestra vida la unción. Pero ¿qué más podemos decir acerca de la fe? Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe, escuche esto, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. ¿Cuántos están en el camino de la fe? Amén. Diga conmigo amén. Yo estoy en el camino de la fe. El camino de la fe entonces va a traer a nuestra vida bendición. El camino de la fe va a traer a nuestro ser convicción. Cuando leemos la Escritura en el libro de Hebreos, vemos episodios hermosos. Dice la Escritura: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo lo hizo? Por la fe. Creía que Dios tenía un lugar preparado de bendición para él.
Pero dice la Escritura más adelante en el versículo 11 del capítulo 11, por la fe también la misma Sara, que era la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual dice la Escritura también, de uno, y ese ya casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Qué bueno saber que la fe nos dimensiona a avanzar en la vida cristiana, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso dice la Escritura, por la fe el justo vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Episodios de la fe. Dice la Escritura en capítulo 11, versículo 24 de Hebreos, por la fe fue hecho, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo han de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué hermoso saber, hermanos, que hoy nosotros sabemos que Jesús es real, que nuestro Padre es real, que Él es galardonador de los que le buscan. Qué bueno saber que podemos sentir su presencia, que es hermoso caminar en su senda, que en la palabra de Dios encontramos el consejo grato para bendición de nuestra vida, que a través de la palabra del Señor podemos caminar en la fe. Y cuando estamos en ese camino de la fe, conforme la Escritura dice, sabiendo y esperando en Él, entonces viene una parte hermosa que Dios ama a los que son justificados por la fe, y es la unción. La unción, entonces, es la presencia de Dios por medio de su Espíritu. La presencia de Dios por medio de su Espíritu. La Escritura dice a través del profeta Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo 29, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Gloria sea al Señor. Qué bueno conocer al Señor. Es hermoso saber que esta palabra profética se hizo realidad a través de la iglesia del Señor en el Pentecostés, cuando Pedro y cuando todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro proclamó la bendición del Espíritu de Dios en cada vida y en cada corazón. Algunos murmuraban y decían, esta gente está ebria, pero dice la Escritura que Pedro les dijo, no están ebrios, sino que están llenos del Espíritu Santo, porque la promesa es para este tiempo. Y esa unción, hermanos, viene a nuestras vidas cuando estamos en el camino de la fe. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón, creemos en Él. Y ese creer produce en nuestra vida bienestar. El bienestar es la unción de Dios, es la unción por medio de su Espíritu. La unción puede estar sobre la persona, sobre su carácter o sobre el ministerio, es decir, sobre la función de la persona. Por eso dice la Escritura en San Juan capítulo 14, versículo 17, cuando el Señor le dice a sus discípulos, me voy, pero voy a enviar al Consolador, y el Consolador estará sobre ustedes y estará en ustedes. Entonces, el ministerio de Dios es para bendición de nuestras vidas. Es la unción de bendición para cada uno de nosotros. Y es claro cuando la Escritura dice que puede estar sobre la persona, sobre el carácter de la persona o sobre el ministerio, sobre la función que desarrolla una persona. Hay muchos que desarrollan la función con la unción,
pero no tienen el carácter en su vida. Tienen la unción en el ministerio, en lo que hablan, en lo que dicen, en lo que expresan, pero están separados de Dios. Y mientras están ausentes o mientras están en el anonimato, hacen cosas que son indebidas. Y aunque Dios respalda su palabra, entonces pueden avanzar con la unción, es decir, con la función como ministerio. Pero su carácter está separado de la unción de Dios en sus vidas. Por eso el Señor advirtió a sus discípulos: estará con ustedes y en ustedes. Es necesario que el Espíritu Santo nos acompañe diariamente, pero es necesario también tenerlo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, podemos experimentar algo muy hermoso, y es la gloria. La gloria entonces edifica nuestro ser. La gloria hace que permanezcamos continuamente con nuestro Señor, que Él sea el que produzca en nosotros el querer como el hacer. Pero, hermanos, es necesario entender la unción. La unción, entonces, podemos saber que en Cristo está la unción. Jesucristo tenía la unción, por eso, al estar con los discípulos, su unción, la unción estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Entonces, la unción, que era Jesús, estaba con los discípulos, pero no estaba aún en ellos. Fue necesario que el Señor ascendiese al Padre y enviara a su Espíritu para que esa unción permaneciera con ellos, pero también estaba la promesa de que estaría dentro de ellos, en su corazón. Hoy podemos pensar: ¿dónde está la unción en tu vida? Simplemente eres portador de la unción, llevas la unción y hablas de Jesús como una persona hermosa, como aquel que murió en la cruz por los pecados, aquel que hace grandes maravillas y prodigios. O puedes hablar de la unción como una experiencia de vida dentro de ti, para bendición. Entonces este es el tiempo de la gloria, este es el tiempo de la gloria y de la unción en nuestras vidas. Pero necesitamos avanzar en la unción. Para recibir la unción necesitamos estar en la fe. Entonces no hay unción si no hay fe. Si no permanecemos en el camino de la fe, no va a venir la unción para compañía de nuestras vidas. Y si no aprendemos a caminar con el Señor Jesús, entonces la unción no va a estar dentro de nosotros. Necesitamos la gloria, pero necesitamos administrar la unción. La unción entonces no es para empezar a tener posiblemente malos propósitos o motivaciones incorrectas. Muchos dicen: yo puedo enriquecerme con la unción, yo puedo avanzar en la unción, yo puedo tener la unción en mi vida. Pero, hermanos, simplemente pensando en cómo ser promovidos por medio de la unción, se olvidan del Señor de la unción, que es el que necesita estar dentro de nosotros. Por eso el caminar en la fe trae a nuestra vida la bendición, y Él reparte como a Él le place. Él lo hace con libertad. Dice la Escritura que los dones proceden del Señor. Él da los dones funcionales para nuestra vida, para ejercer una función dentro de la iglesia, para ayudar al que está necesitado, para dar un consejo oportuno, para presidir, igualmente para alentar al desalentado, para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de fortaleza. Gracias al Señor por su Espíritu que está en nosotros, pero también está el Espíritu de poder, con el cual podemos dar libertad a los cautivos, con el cual podemos dar vista a los ciegos, con el cual en el nombre del Señor podemos, dice la Escritura, que estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios. Podemos echar fuera demonios. Sobre los enfermos podemos poner nuestras manos y ellos van a sanar, y si bebemos cosa mortífera no nos hará daño. Entonces podemos llevar la unción, pero es necesario tener la unción dentro de nosotros. Es necesario creer, avanzar y proclamar la vida de Cristo en fe, manteniendo la unción en nosotros, pero viviendo por medio de la vida del Señor. ¿Cuál es la función de la unción? ¿Para qué sirve la unción?
Cuando la Escritura habla que el Señor le dice a Moisés que preparase el aceite de la unción. Ese aceite era elaborado con especies hermosas. Dice que había el olivo, las olivas machacadas y producían el aceite. Y habían otras esencias aromáticas que incluían en el aceite de la unción. Y Dios ordena a Moisés elaborar ese aceite de la unción. Ustedes pueden mirar luego en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 30, versículo 25 al 31. En el Antiguo Testamento podemos entender varios aspectos en cuanto a la unción. Dice la Escritura que se ungían a 3 personas, al sacerdote. Estaba la unción sacerdotal. Igualmente se ungía a los reyes. Saúl fue ungido como rey. David fue ungido por la unción del aceite por medio de Samuel como rey. Dice la Escritura que también la unción es para los profetas. Entonces el aceite de la unción está sobre el sacerdote, está sobre los reyes y está sobre los profetas para bendición. Y qué hermoso entender algo en este tiempo, que Dios desea que esa unción esté sobre nuestra vida. Dice la Escritura en el libro de la epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Y esa expresión nos hace entender que está la unción real, que está la unción sacerdotal y está la unción profética para bendición de la humanidad. Esa unción está en ti y está en mí. La podemos llevar con nosotros, pero también la podemos tener dentro de nosotros. Cada uno de nosotros determinamos, cada creyente determina qué hace con la unción. La unción entonces va incrementándose en la medida que avancemos en el camino de la fe. La fe produce bendición, la fe produce paz, la fe produce conocimiento. Dice la Escritura que a nuestra fe podemos añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Esa es la senda de la fe. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos caminar en la senda de la fe. Y de esta manera vamos a entender la unción. De esta manera vamos a entender la gloria. Hoy como iglesia, hermanos, quiero insistir por un tiempo conforme el Espíritu ha puesto en mi corazón. El creyente, el cristiano en el Señor debe entender qué es el camino de la fe. La fe, hermano, tiene dimensión de gloria. Cuando estamos en la fe, entonces la fe trae bendición a nuestra vida. La fe no avergüenza. La fe hace que podamos obtener la salvación. Por medio de la fe, dice la Escritura que podemos avanzar para bendición. La fe entonces produce y trae a nuestra vida unción. Dios no va a derramar de su unción a aquellos que no creen. Es necesario creer para que venga la unción. Si no creemos, no va a venir la unción. Pero si creemos, vamos a estar en la unción. Es necesario entonces avanzar en la bendición de la unción. Y estando en la bendición de la unción, entonces vamos a atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Qué bueno, mi hermano, que entiendas esto. Caminar en la fe. Caminar en la fe es meditar cada día en su palabra. Es detenernos cada día con el Señor. Es recibir la gloria de Dios a favor de nuestras vidas. Quítate ya, en el nombre de Jesús te prendo, te ato. No le lo llevó, no la llevó. En el nombre de Jesús.
¿Se pegó? ¿Qué llevaron? Llevaron una pila. No pasó nada. Ok. ¿Se pegó? No, aquí está. Por eso le dije al hermano. Ah, ¿se dañó?